Deja de ser tan dramática, Anna. Marcus solo está tratando de disciplinarte. Las palabras de mi madre resonaban en mis oídos mientras yacía en la fría cama del hospital, esperando al técnico de rayos X. El dolor punzante en mi pierna competía con el latido en mi pecho, justo donde Marcus me había empujado contra la barandilla de las escaleras unas horas antes. Mi nombre es Anna Mitchell, y a los 17 años me volví experta en inventar excusas para mis heridas. Los moretones eran por el entrenamiento de fútbol. La muñeca torcida, porque me caí de la bici. El corte sobre mi ceja, porque choqué con una puerta. Pero esta vez era diferente. Esta vez Marcus había ido demasiado lejos. Todo empezó cuando llegué 15 minutos tarde de mi grupo de estudio. Marcus me esperaba en la puerta, con la cara ya roja de enojo. Mi madre estaba detrás de él, retorciéndose las manos como siempre que sabía lo que venía. ¿Dónde estabas? Su voz sonaba inquietantemente calmada, de esa calma que revuelve el estómago. Perdón, el camión se tardó y yo. No me mientas. De un manotazo me arrancó la mochila y la arrojó al otro lado de la sala. Los libros se regaron por el suelo, y mi computadora portátil soltó un crujido horrible al chocar con la pared. No estoy mintiendo, te lo juro. Puedes revisar el horario del camión. Fue entonces cuando perdió el control. Marcus me agarró del brazo, arrastrándome hacia las escaleras. Tal vez un rato en tu cuarto te ayude a aprender respeto. Intenté zafarme, pero su agarre era como hierro. Mi madre solo miraba, con la cara convertida en una máscara de indiferencia forzada. Cuando él me empujó hacia las escaleras, perdí el equilibrio. Lo último que recuerdo fue el chasquido de mi pierna rompiéndose y el jadeo de mi madre. Ahora, recostada en la sala de urgencias, mi madre todavía intentaba controlar la versión de la historia. Diles que te caíste de las escaleras, Anna. Marcus solo quería mandarte a tu cuarto. No quería que esto pasara. Pero algo dentro de mí se había roto junto con mi pierna. 3 años de la disciplina de Marcus, 3 años de excusas de mi madre, 3 años de vivir con miedo en mi propia casa, ya era suficiente. La técnica de rayos X, una mujer de rostro amable llamada Sara, me llevó en la camilla a la sala de imágenes. Mi madre intentó entrar, pero Sara le pidió amablemente que esperara afuera. En cuanto la puerta se cerró, su sonrisa profesional se desvaneció en preocupación. Y cariño, necesito que te quedes muy quieta mientras tomo estas imágenes, dijo, acomodando con cuidado mi pierna. Pero quiero que sepas que aquí estás a salvo. Lo que necesites decirme, te escucho. Me mordí el labio, las lágrimas llenándome los ojos. Años de secretos se agolpaban en mi garganta, queriendo salir. Sara trabajaba en silencio, tomando varias tomas de mi pierna. Cada movimiento me enviaba oleadas de dolor por el cuerpo, pero permanecí quieta. Estas viejas lesiones, dijo suavemente al mirar las primeras imágenes, cuentan una historia, ¿verdad? Ya no pude aguantar más. Y él dice que me enseña disciplina, susurré, con la voz quebrada. Mamá dice que solo es estricto, que todos los padrastros son así. Pero Sara tomó mi mano con suavidad. No, mi amor. No todos los padrastros le rompen los huesos a sus hijastros. Me mostró la pantalla de rayos X, señalando sombras que indicaban fracturas de talón. ¿Ves esto? No son caídas ni accidentes. Son lesiones defensivas. Tu cuerpo ha estado guardando un registro de todo lo que él te ha hecho. Por primera vez vi pruebas físicas de lo que había soportado. La evidencia estaba allí, escrita en mis huesos, imposible de negar o justificar. Sara tomó el teléfono de la pared, con una expresión decidida. Estoy legalmente obligada a reportar esto, dijo. Pero más que eso, quiero ayudarte. ¿Me dejas? Volteé otra vez hacia la pantalla, hacia la historia que mis huesos estaban contando. Pensé en Marcus esperando afuera, ya inventando su siguiente excusa. En mi madre, lista para defenderlo otra vez. En los años de dolor y miedo que continuarían si seguía en silencio. Y sí, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Por favor, ayúdame. Sara asintió, marcando un número que después supe era tanto de la policía como de servicios de protección infantil. Mientras hablaba en voz baja por teléfono, cerré los ojos, agotada pero de algún modo más ligera. Por primera vez en 3 años, sentí un rayo de esperanza, podía escuchar a mi madre en el pasillo,
su voz elevándose mientras exigía saber por qué estaba tardando tanto. Pero en ese momento, protegida por Sara y por la verdad que revelaban mis radiografías, supe que las cosas nunca volverían a ser iguales. La policía venía en camino, y el reinado de terror de Marcus estaba a punto de terminar. Las excusas de mi madre no lo salvarían esta vez. La evidencia estaba ahí, capturada en blanco y negro, imposible de negar o de explicar. Las siguientes horas pasaron como en un borrón. 2 oficiales de policía llegaron, sus rostros serios mientras revisaban mis radiografías junto a Sara. La detective Lisa Martínez tomó la iniciativa. Su trato amable me ayudó a sentirme lo suficientemente segura como para contar por fin toda la verdad. Que empieza desde el principio, dijo, sentándose junto a mi cama. ¿Cuándo comenzó el abuso? Le conté todo. Como Marcus se mudó cuando yo tenía 14 años. Como la disciplina empezó con jalones y empujones bruscos, hasta convertirse en violencia abierta en cuestión de meses. Describí cada accidente que me había llevado a diferentes salas de urgencias, siempre con una historia bien ensayada y un hospital distinto para evitar sospechas. ¿Tu madre lo sabía? Preguntó la detective Martínez, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Siempre decía que lo hacía por mi bien, contesté con voz hueca, que necesitaba una figura paterna que me pusiera en cintura. Afuera de mi cuarto podía escuchar las protestas histéricas de mi madre mezcladas con las exigencias furiosas de Marcus. El segundo oficial los interrogaba por separado y, por el tono cada vez más alto, no iba nada bien. Sara, la técnica de rayos X, se había quedado conmigo en todo momento. Me trajo agua, me acomodó las almohadas y, lo más importante, mantuvo a mi madre y a Marcus lejos. La policía necesita terminar su investigación, les decía con firmeza cada vez que intentaban entrar. El doctor Thompson, el ortopedista, entró a revisar mi pierna. La fractura es limpia, explicó, señalando la radiografía. Pero lo que me preocupa más son estas lesiones viejas. Encontramos evidencia de al menos 7 fracturas previas ya sanadas. La detective Martínez documentó todo, tomando fotos de mis lesiones actuales y apuntando detalles sobre los incidentes pasados. Sacó su celular y me mostró imágenes de un lugar que nunca había visto. Este es Haven House, explicó. Es un refugio juvenil seguro donde te quedarás cuando te den de alta. Tu madre y tu padrastro no podrán acercarse a ti ahí. La idea de no volver a casa me aterraba y al mismo tiempo me daba alivio. ¿Y la escuela? Pregunté, aferrándome a lo práctico para no desmoronarme. Tienen un programa de tutores privados, me aseguró. No te vas a atrasar. De pronto, un alboroto estalló en el pasillo. No pueden hacer esto. La voz de Marcus retumbó. Es mi hijastra. Tengo derechos. Señor, baje la voz, por favor, advirtió un oficial. Está en un hospital. Que esto es ridículo. Se unió mi madre. Somos sus padres. No pueden llevársela. Sara salió un momento y regresó con una sonrisa contenida. Los están escoltando afuera, dijo. Seguridad se asegurará de que no regresen. La detective Martínez me apretó la mano. Eres increíblemente valiente, Ana. Sé que no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Poco después llegó una trabajadora social llamada la señora Chen, con una carpeta gruesa de documentos. Vamos a solicitar una orden de protección de emergencia, explicó. Ni tu madre ni Marcus podrán contactarte legalmente. Mientras hablaba, escuché a Marcus siendo llevado esposado, sus amenazas resonando por el pasillo. Los sollozos de mi madre lo siguieron, pero por primera vez no debilitaron mi determinación. Las radiografías habían mostrado a todos lo que yo siempre supe. Esto no era disciplina, era abuso. ¿Qué pasa ahora? Pregunté, mirando a la detective Martínez y a la señora Chen. Primero, vamos a colocar bien tu pierna, respondió la señora Chen. Después, cuando estés estable, te moveremos a Haven House. Tendrás tu propia habitación, consejería y personal de apoyo las 24 horas. ¿Y Marcus? No pude evitar preguntar. Está siendo acusado de abuso infantil, agresión y lesiones, contestó la detective Martínez. Con las radiografías y tu declaración, enfrenta una condena de prisión significativa. ¿Y mi mamá? El rostro de la detective se suavizó. Está siendo acusada de poner en peligro a una menor y de no protegerte.
Ella también tendrá que responder por su papel en todo esto. Asentí, con un torbellino de emociones dentro de mí. Parte de mí todavía amaba a mi madre, todavía deseaba que me hubiera protegido en lugar de defender a Marcus. Pero otra parte más fuerte sabía que esto era necesario. Ambos debían enfrentar las consecuencias de lo que habían hecho. Sara, quien se había convertido en mi ángel guardián inesperado en todo esto, finalmente tuvo que irse a su siguiente turno. «Vas a estar bien», me susurró, abrazándome con cuidado. A veces lo más valiente que podemos hacer es decir la verdad. Al caer la tarde, me recosté en mi cama de hospital, mi pierna ya inmovilizada en un yeso. La medicina para el dolor hacía que todo se sintiera un poco irreal, pero por primera vez en años, me sentía segura. El miedo constante que había sido mi compañero por tanto tiempo finalmente comenzaba a desvanecerse. La detective Martínez había dejado su tarjeta en mi mesa de noche junto con la promesa de visitarme regularmente. La señorita Chen estaba organizando mi traslado a Haven House, y el doctor Thompson me había asegurado que me recuperaría por completo. La verdad, aquella que había estado oculta en mis huesos, por fin había salido a la luz, y ya no había marcha atrás. Mientras me quedaba dormida, entendí que mi pierna rota en realidad me había liberado. Pasaron 6 meses como un torbellino. Mi pierna sanó más fuerte que antes, al igual que mi espíritu. Haven House se convirtió en algo más que un refugio, fue mi primer verdadero hogar seguro. Mi compañera de cuarto, Jade, tenía una historia similar y nos unimos de inmediato con charlas nocturnas y un proceso de sanación compartido. La fecha del juicio se acercaba, y aunque la ansiedad me dominaba cada vez que pensaba en enfrentar a Marcus y a mi madre en la corte, mi red de apoyo se mantenía firme. La detective Martínez me visitaba con frecuencia, actualizándome sobre el caso y a veces llevándome mi café favorito. Sara, la técnica de rayos X que cambió mi vida, seguía al pendiente a través de la señorita Chen, enviando paquetes de cuidado y notas llenas de aliento. «Eres un estudiante estrella», me repetía mi tutor en Haven House. Sin el estrés constante de caminar sobre cáscaras de huevo en casa, mis calificaciones mejoraron drásticamente. Incluso comencé a aplicar a universidades, algo que Marcus siempre decía que era una pérdida de tiempo para alguien como yo. El día del juicio llegó con el frío nítido del otoño. Llevaba un saco azul que me prestaron en el programa de ropa de Haven House, y mis manos estaban firmes mientras entraba al tribunal acompañada de la señorita Chen. La detective Martínez nos recibió en la entrada, su presencia me tranquilizó. «Recuerda», me dijo, «solo di la verdad. Tus radiografías ya cuentan la historia. Tú solo le darás voz». La sala era más pequeña de lo que había imaginado. Marcus estaba sentado junto a su abogado, intentando mantener su fachada de padrastro estricto pero preocupado. Mi madre estaba separada de él, pálida y demacrada. Ninguno de los dos se atrevió a mirarme. Sara también estaba ahí, lista para testificar sobre las radiografías que habían roto el ciclo de abuso. Me dedicó una sonrisa cálida al pasar, ayudándome a calmar los nervios mientras tomaba el estrado. Durante 2 horas testifiqué sobre cada accidente, cada lección, cada ocasión en que mi madre eligió a Marcus en lugar de mi seguridad. Mi voz se mantuvo firme incluso al describir el incidente final que me rompió la pierna. El fiscal mostró mis radiografías en una pantalla grande. Cada fractura sanada era un testimonio de lo que había soportado. «¿Y qué dijo tu madre cuando le contaste sobre el abuso?», preguntó el fiscal. «Y dijo que Marcus solo estaba siendo estricto», respondí con voz clara. «Que necesitaba disciplina y debía agradecerle que se preocupara por corregirme». El abogado de Marcus intentó pintarlo como un padrastro preocupado lidiando con una adolescente rebelde, pero la evidencia médica era irrefutable. El testimonio del doctor Thompson sobre el patrón de lesiones no dejó lugar a dudas. Cuando llegó el veredicto, todos en la sala parecieron contener la respiración. Marcus fue declarado culpable de todos los cargos, condenado a 15 años de prisión. Mi madre recibió 5 años por poner en peligro a una menor, además de terapia obligatoria. Mientras se llevaban a Marcus, por fin me miró, su rostro contorsionado por la rabia. Pero esta vez, su enojo no podía alcanzarme. Ya no era la niña asustada que creía merecer su disciplina. Afuera del tribunal, rodeada de mi equipo de apoyo, dejé que las lágrimas cayeran, no por miedo ni dolor, sino por alivio. Sara me abrazó con fuerza, susurrando. «Oh, lo lograste, cariño. Eres libre». La detective Martínez tenía una sorpresa para mí.
Había estado en contacto con varias organizaciones que apoyaban a sobrevivientes de abuso, y habían conseguido una beca completa para mi educación universitaria. Tu futuro ahora es tuyo, me dijo, entregándome la carta de aceptación. De regreso en Haven House esa noche, tuvimos una pequeña celebración. Jade horneó un pastel y lo decoró con la palabra Victoria en glaseado azul tembloroso. La señorita Chen me regaló un diario con una cubierta grabada con un fénix. Para tu nuevo comienzo, dijo. A veces, las personas más fuertes nacen de las batallas más duras. Meses después, mientras empacaba para la universidad, encontré las copias de las radiografías que Sara me había dado. Al verlas ahora, ya no solo eran pruebas de abuso. Eran el momento en que todo cambió, el día en que alguien finalmente vio la verdad y se levantó por mí. Ahora estudio para convertirme en técnica radióloga. Cuando la gente me pregunta por qué elegí esta carrera, les hablo de Sara, de cómo la disposición de una sola persona a mirar más allá y alzar la voz puede salvar una vida. Yo quiero ser esa persona para alguien más. Mi pierna sanó con apenas una cicatriz. Pero conservo esas radiografías como un recordatorio, no del dolor que soporté, sino de la fuerza que encontré. Me recuerdan que la verdad, al igual que los huesos rotos, duele mientras sana, pero al final nos vuelve más fuertes. La semana pasada recibí una carta de mi madre desde prisión. Por fin asiste a terapia, por fin reconoce su papel en lo que pasó. No estoy lista para perdonarla aún, pero por primera vez estoy enfocándome en mi propia sanación en lugar de cargar con los sentimientos de los demás. Hoy, mientras camino por el campus hacia mis clases, mis pasos son firmes y seguros. La chica asustada que una vez creyó merecer abuso ha sido reemplazada por una joven que conoce su valor. Mis huesos cuentan una historia ahora, no de fracturas, sino de sanación, de triunfo y de la fuerza que nace de finalmente decir la verdad.